está una pregunta que creo que es muy buena. ¿Debo irme de una iglesia en la que no se predica expositivamente o debo esperar que Dios haga un cambio en esa misma iglesia? Y la pregunta sigue, ¿cuál sería la voluntad de Dios? ¿El cambio de esa iglesia o mi cambio de esa iglesia? ¿Alguno quiere contestar eso? Esa pregunta surge a menudo en la medida que uno predica y está en otros países también. Como se mencionó, es muy difícil encontrar una iglesia donde hay exposición bíblica hoy en día. Tal vez algunos años atrás era más común en la iglesia evangélica. Hoy en día es muy raro encontrar una iglesia como lo que estamos predicando aquí, donde se traza un texto, se enseña el texto y es domingo tras domingo, el pastor habla, predica, enseña, expone la palabra de Dios. Eso no es común. Nosotros somos algo muy raro, en un sentido. La mayoría de la gente está en iglesias donde eso no se practica. Y por lo tanto hay cierta incomodidad, especialmente cuando están expuestos a una conferencia como esta o predicaciones como la que estamos escuchando acá, donde dicen, bueno, yo quisiera tener eso, pero la realidad es que mi iglesia no es eso, ni mi pastor es ese. ¿Qué hago? ¿Me quedo? ¿Busco la transformación de la iglesia o del pastor o me voy? Bueno, muchos se tienen que hacer la pregunta. El punto es que uno comienza, creo, algo práctico es orar para que el Señor de alguna manera haga llegar a las manos de ese pastor o que él pueda conocer a alguien donde se está expuesto a lo que es una predicación bíblica, tal vez tener una charla privada con él. He escuchado, no creo que ninguno va a poder cambiar a una iglesia o a un pastor, pero no estaría fuera de lo obvio que podríamos sentarnos con el pastor y hablar en cuanto a su predicación, su manera de predicar. La ilustración que dio hoy Sugel en cuanto a esa pareja que quería escuchar predicación bíblica y finalmente fue a través de la exposición continua de la palabra que se dieron cuenta de la gran diferencia. Eso viene a veces como resultado de estar expuestos a una predicación de ese tipo continua. Pero tal vez una pregunta es esta: ¿qué es lo mejor para mí, para mi familia y para la iglesia si tengo que tomar una decisión de este tipo? ¿Me quedo? Si me quedo, ¿qué es lo mejor? Que me quede y contribuya al ministerio de alguna manera sin necesariamente causar resquemores o división, o decido para el bien de mi familia o de mis hijos o de mi esposa, lo que sea, buscar una congregación donde la predicación sea más bíblica. Es algo que cada uno de nosotros tiene que decidir. Es muy difícil decirle a una persona, haz esto, o este es el consejo, porque uno debe conocer el caso y la situación particular. Me imagino que ustedes tienen ese tipo de pregunta y la respuesta, no sé, Sugel, ¿qué dirías tú a la gente? En tu caso no hay problema porque todos te quieren escuchar. No, yo diría exactamente lo mismo que acabas de decir. Yo creo que tenemos que ser pacientes. Así como los pastores tenemos que ser pacientes con las ovejas tienen que ser pacientes también con los pastores. Y entender que hay buenos hombres de Dios que sirven a Cristo con sinceridad, pero no han recibido cierta luz. Y entonces oren por sus pastores, regálenle libros, recomiéndenle cosas, pero sobre todo orar y esperar. Y como decía nuestro hermano Alex en la predicación anterior, no te conviertas en un estorbo de tu pastor, sino más bien en alguien que lo anime a seguir avanzando. Entonces tenemos que hacer una diferencia entre buenos hombres de Dios que por X o Y no predican expositivamente, a falsos maestros que están predicando el error. Si tú estás en una iglesia donde se predica el evangelio de la prosperidad, huye por tu vida. Pero no es de eso que estamos hablando aquí.